Hola mi gente consciente, despierta e iluminada en conciencia. Bienvenido a este canal dedicado a la divulgación de conciencia y al análisis de la realidad. Cuando son las 3:20 hora de la tarde, acá en Colombia, vamos a iniciar esta transmisión especial junto a una gran invitada que ya se las voy a poner en pantalla dentro de unos instantes. Y ella es la periodista Isabel Cuervo, es una gran patriota. Y antes de darle paso a ella, quiero contarles, para aquellos que todavía no la conocen, quién es ella. Ella es comunicadora social y periodista, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, realizadora de cine y directora de fotografía de la Escuela Internacional de Cine y TV, la EICTV, de San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba. Ella conoce muy bien por dentro cómo funciona el régimen cubano. Nació en Cali, Colombia, y desde los 17 años es migrante. Primero a la ciudad de Bogotá, donde realizó la carrera de periodismo, y luego a Cuba, donde se especializó en la realización cinematográfica, y luego en los Estados Unidos y España, entre otros países en los que ha vivido corto o medianos periodos de tiempo en el ejercicio de sus profesiones. En Colombia practicó el ejercicio periodístico desde el año 1993 y trabajó como reportera cubriendo la guerra de los carteles del narcotráfico en Colombia, la lucha armada de las guerrillas, la FARC, el ELN, los paramilitares y la Crónica Roja Diaria en Colombia. El exilio la llevó a desempeñarse como productora de TV en los Estados Unidos. También esta gran periodista es premio Emmy del año 2015 por investigación periodística en la categoría de preocupación social. En el año 2018 realizó un reportaje investigativo sobre el señor psoriasis. Ustedes saben cuál es ese señor, un viejito él que le encanta desestabilizar los países, para el canal y también el medio radial TV Martí, por el cual la silenciaron y la someten a investigación federal. Es decir, ella conoce muy bien por dentro las entrañas del cabal comunista oscuro, del Deep State. Y bueno, le vamos a dar entonces la gran bienvenida que ella se merece a Isabel Cuervo, que la tenemos ahora mismo en pantalla. Bienvenida a este canal Patriota y Despierto, Isabel. Muchísimas gracias por esa presentación, muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta transmisión en vivo, como me gusta a mí, en vivo y en directo, en contacto directo con todo el público que quiere escuchar y que quiere ver revelada siempre la noticia veraz, fehaciente y objetiva. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Isabel. Bueno, acá los patriotas, los despiertos, los conscientes, la gente alerta, la gente que no se deja manipular por el cabal comunista oscuro, que ahora pues pone en vilo no solo a los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pues me dijeron que te invitara, por supuesto. Yo te admiro muchísimo, te respeto toda la labor que haces. Eres una periodista muy valiente, muy aguerrida, y por supuesto sé tu lucha también en pro de la libertad, y el derecho de la información, el derecho al libre pensamiento, por supuesto que está respaldado en las constituciones de nuestros países y también en la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos. Isabel, bueno, vamos a empezar entonces. Me dijiste que tú estás acostumbrada a hacer las preguntas, pero ahora las preguntas las vas a recibir tú. Vamos a ver qué tal. Y bueno, vamos a leer a los patriotas que están presentes. Les pido por favor dar me gusta para que esta transmisión se abra a más personas, porque recuerden que estamos transmitiendo todos los días antes de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy importante lo que estamos viviendo y por eso tengo acá a esta gran invitada, Isabel Cuervo, periodista. Bueno, Isabel, quería preguntarte lo siguiente. Tú fuiste silenciada, acá no podemos decir la palabra con C, porque sabemos que pues estas redes son bastante delicadas. A mí ya me cerraron un canal con 52.000 suscriptores. En este caso fuiste silenciada, por decirlo de una manera suave, no porque yo no quiera decirlo, sino porque las circunstancias así lo ameritan. Sabemos que estamos muy perseguidos, por hacer esta investigación de este señor psoriasis. Ya las personas que están aquí presentes saben a qué señor nos referimos. Un señor de un país de Europa, del cual no nos vamos a referir, que quebró un banco central, al cual tampoco nos vamos a referir. Y bueno, con todo esto, ¿cómo te ha cambiado la vida? Eres una comunicadora de larga trayectoria, muy respetada, muy apreciada también para los pueblos no solo de Cuba, sino de Colombia y Venezuela, donde tú eres natal de Colombia. ¿Cómo te ha cambiado esto la vida? Me estuviste contando pues que has pasado situaciones actualmente. Cuéntanos un poquito de esa situación en específico, para que la gente conozca todo tu trabajo, porque tú conoces también los tentáculos internos del Deep State en Cuba, donde viviste, y posteriormente, bueno, con esto que te pasó de, entre comillas, ser silenciada, por decirlo bonito. Sí, bueno, pues exactamente como lo estás diciendo, he sufrido la censura y además de todo, pues también mordaza, difamación, por el simple hecho de informar
informar, que es el trabajo que llevo haciendo pues más de 2 décadas, es a lo que me dedico. Así que para mí es bastante difícil aceptar que cualquier persona o cualquier gobierno o cualquier poderoso decida silenciarlo a uno. Soy bastante, digamos, terca en cuanto a esa situación. No soy de arrodillarme ni de aceptar que decidan callar, y mucho menos a un periodista que lo que está haciendo es su oficio de informar a las poblaciones lo que le corresponde saber. Porque pues siempre lo he dicho, Eduardo, eh, nosotros los periodistas tenemos un deber social, un deber único al cual debemos responder, que es el de entregar la información obtenida a la ciudadanía, al público, a las poblaciones, al espectador. ¿Por qué? Pues porque esa es la labor primaria del periodismo. Así que eso es lo que yo llevo haciendo más de 2 décadas, como te lo decía. Y bueno, por sencillamente tocar una información bastante delicada, bastante eh, escandalosa, pues entonces se unieron varios poderes que podría denominarlos entre el poder, el grandísimo poder económico de este señor, más poderes políticos, más arrodillados que sencillamente no tenían ningún problema en rendirle pleitesía y con una genuflexión aceptar lo que el gran injerencista de las naciones había decidido hacer con la información, desaparecerla. Y eso fue lo que hicieron con el reportaje mío, en el que yo dedico gran parte de ese reportaje no solamente a informar sobre cuál es el pasado de esta persona, sino que también informo cuál es la incidencia de este señor Soros en Latinoamérica, en un triángulo especial, sobre todo a nivel informativo, entre Cuba, Colombia y Venezuela. Un triángulo que parece ser intocable en estos momentos, dado que tiene gran relevancia a nivel geopolítico mundial. Aunque les parezca increíble, así es, pero yo creo que, bueno, si pasan por mi canal y ven el reportaje censurado, van a poder darse cuenta de bastantes elementos por los cuales definitivamente tenían que tener intereses, altísimos intereses, todos estos personajes que he nombrado, para censurarlo, para callarlo. Bueno, es increíble toda esta situación porque yo quiero llevarle a la gente, a la audiencia, a los amigos que nos están escuchando y viendo en este momento. Isabel es una periodista que fue perseguida, fue silenciada por este señor Psoriasis. No es juego lo que nosotros estamos viviendo. Ella se ríe porque, bueno, sabe a quién nos referimos y por qué no lo tenemos que decir que es el señor Psoriasis. Pero en este caso, señores, tanto Isabel, que vivió en Cuba y que ahora le pasó esto en los Estados Unidos, ella es una muestra de la persecución que hay del Deep State, del Estado Profundo. Esto lo estoy diciendo yo, Eduardo Menoni, yo me hago responsable de esto, en mi opinión. Estos personajillos del cabal comunista oscuro que nos quieren poner de rodillas. En Venezuela, lamentablemente ya tenemos 20 años de dictadura Castro chavista, Castro comunista. En Cuba, por supuesto, tienen más de 60 años viviendo bajo la aflicción del yugo tiránico, del yugo dictatorial, y por eso nosotros alzamos nuestras voces, tanto Isabel como yo, desde nuestras plataformas. Por supuesto, los invito a seguir a Isabel en su canal de YouTube, que lo consiguen con su nombre, Isabel Cuervo. Por supuesto, porque ella de esta manera sigue informando, señores. Esto es real lo que pasa. Cuando nosotros hablamos de los mopeds, de las marionetas, de los palangristas, de los desinformadores, nosotros vemos que hay una caterva, hay una cantidad tanto de periodistas vendidos como de políticos que están arrodillados a ese estado profundo, que son esos que vienen caballeros como estos detrás de la sombra a soltar millones de dólares y por supuesto decir quítame este, bájame este de aquí, este de allá, como ustedes se están dando cuenta. Y además esto ahora está siendo investigado en los Estados Unidos, porque nosotros en anteriores transmisiones les hemos contado a ustedes que ahora están en el Senado y en el Departamento de Justicia, están investigando a estas mismas redes que les encanta silenciar al presidente actual, les encanta silenciar a periodistas de la envergadura de Isabel Cuervo, que les encanta silenciar, como me pasó a mí, que les encanta callar a funcionarios como nada más y nada menos la secretaria de Comunicaciones de la Casa Blanca, a nada más y a nada menos que a científicos. Entonces nosotros podemos ver
la muestra de Isabel. Y ahora quiero preguntarte, Isabel, lo siguiente. Me dices que estuviste bajo investigación, en este caso federal, por esto que ordenaron. Cuéntanos un poco más a detalle lo que pasó en TV y Radio Martí con esta investigación que hicieron, y bueno, cómo estos personajes que están detrás de las sombras, estas sociedades secretas, arrodilladas a personajes como Guillermo Puertas o como el señor Soriasi, movieron los hilos para retirarte a ti. Y pues cuéntanos esto, es muy importante para que la gente vea la seriedad del caso al cual nosotros nos referimos, para que vean de manera real cómo se mueven los hilos de este cabal comunista oscuro. Sí, es vergonzoso porque, como tú bien dices, bueno, el canal para el que yo trabajaba, Radio y Televisión Martí, pertenece al gran canal USA Global Media, el medio de comunicaciones global de los Estados Unidos, que pertenece al Departamento de Estado. Entonces es realmente vergonzoso que al interior de los Estados Unidos ocurra un hecho de censura tan, pues, claro y falaz, ¿no? Porque uno jamás imaginaría, viniendo de países en desarrollo como los nuestros, que va a encontrar este nivel de censura, este nivel de agravio, este nivel de persecución y de acoso, incluso de amenazas, no solamente en contra de mi integridad como persona, sino mi integridad personal, integridad física. Es realmente alucinante estar viviendo lo que estoy viviendo. Ya son 2 años de pesadilla, en donde desde junio de este año, afortunadamente, pues ya he podido levantar un poco más la cabeza y salir un poco más a la luz pública, porque también tuve mordaza. Es decir, no solamente se contentaron con censurar la información, con esconderla, callarla, eliminarla de todos los canales, sino que también fui amordazada, en el sentido en que a mí se me prohibió hablar de este caso y se me prohibió compartir cualquier tipo de información al respecto. Bueno, pues a todo le llega su hora, le llegó su hora. Yo he sido sometida, como tú bien dijiste, a investigación federal, dado que yo era empleada federal de esta agencia de noticias. Y bueno, ha sido una investigación absolutamente irregular, llena de atrocidades en contra de todo debido proceso. Todo está documentado, tengo documentación escandalosa que he ido sacando y voy a seguir sacando poco a poco, para que el público se entere de todos los detalles y de cada una de las personas y de las instituciones que se prestan para incumplir sus labores como empleados federales. No solamente como empleados federales, sino también cuántas personas están vinculadas de una manera u otra con personajes como George Soros. Perdona que lo diga, pero como periodista yo hablo con todas las letras y lanzo hacia adelante todos los nombres con nombre, apellido, instituciones y todo como debe ser. Y lucharé, si vuelvo a ser censurada, para volver a continuar hablando, y continuaré hablando y continuaré revelando información, como lo he venido haciendo en todas mis redes sociales en los últimos meses. Esto ya es un propósito de vida, porque es un deber no solamente moral y ético, sino que es un deber con la profesión que yo elegí para desarrollar en mi vida, que es el periodismo. Y el periodismo requiere de dos singularidades o de dos características que parece que son muy olvidadas últimamente. Una de ellas es la verdad, el apegarse a la verdad. La verdad de por sí filosóficamente es tan complicada, tan compleja de saber qué es verdad en su totalidad, viéndolo desde el punto de vista filosófico, como te decía, que es tan complejo qué es la verdad y qué no es verdad, o qué es un acercamiento a la verdad, porque la verdad consiste en no más que lo que conocemos hasta ese momento, pero por lo menos hay que acatar esa verdad, hay que apegarse a esa verdad, es a la que creemos que es realmente veraz, la veracidad en ese instante. Bueno, pues a eso nos debemos los periodistas. Y la segunda característica que debemos tener los periodistas es el coraje, la valentía para poder enfrentar las temáticas que nos corresponde tocar como personas que ejercemos este oficio.
A los periodistas parece que se les ha olvidado que tenemos ese deber también de no dejarnos amedrentar, de no dejarnos arrodillar y de no tener ningún miedo de enfrentar cualquier tipo de poderes, cualquier tipo de poderes políticos, económicos o de cualquier índole, porque eso es el periodismo, es sencillamente confrontar los grandes poderes. Y parece que últimamente los medios y los periodistas, y lo lamento y lo digo con gran dolor por mis colegas y por la carrera que he desempeñado tantos años, pero da vergüenza darse cuenta cómo tantos grandes medios de comunicación y tantos periodistas de renombre mundial han decidido tocarle el violín a los grandes poderes en lugar de enfrentarse a ellos y ser conscientes de que nuestra labor es imprescindible. Por eso es el cuarto poder. Por eso no podemos dejar que esta profesión muera, sencillamente porque hay personajes de gran incidencia con todo su poderío económico y su manipulación a nivel político-social para lograr que el periodismo se convierta solamente en centros de relaciones públicas. Eso es así, justamente por eso yo también acá en mi canal, a pesar de ser censurado, y por eso me siento muy identificado contigo, y por eso te admiro y te respeto mucho, porque no te has arrodillado. Estos personajes del Estado profundo quieren que uno se arrodille, que uno tema. Yo salí de Venezuela, sé lo que es vivir la dictadura en carne propia, tú la viviste en Cuba, la estás viviendo lamentablemente en los Estados Unidos con esto que te está pasando, esta dictadura del Estado profundo, con la cual el presidente actual de los Estados Unidos está luchando. Y por eso admiro el trabajo que hace, porque además cuando yo digo acá los medios fake de desinformación, cuando decimos los medios lacayos arrodillados al Estado profundo, cuando decimos acá que son brazos propagandísticos, relacionistas públicos de ese Estado profundo, justamente es lo que está diciendo nuestra amiga Isabel Cuervo. Justamente son esos periodistas que en vez de hacer su trabajo, que para eso estudiaron y pasaron 5 años en una universidad, en vez de hacer su labor, simplemente ellos se arrodillan y se vuelven propagandistas, desinformadores y policías del pensamiento, como ahora estamos viviendo. Porque, señores, tenemos que tener muy claro que en la actualidad estamos viviendo bajo prácticamente una dictadura científica, donde un burócrata o estos personajes del Estado profundo, con un botón o con ellos alzar el teléfono, ellos dicen: cállame a este periodista en este canal o en esta radio, o silénciame a esta persona que es incómoda para mí. Lamentablemente, para los que ya lo vivimos en carne propia, sabemos toda la maldad que hay detrás. Tanto Isabel como yo lo conocemos. Ahora le voy a preguntar a ver qué fue lo que vio en Cuba, porque es muy interesante que los compañeros que están en Cuba, que están en Venezuela, yo agradezco porque es muy bonito cuando tú lees comentarios, y sé que también a ti, Isabel, seguramente te llegan. Te estoy viendo desde Cuba con los pocos megas que tengo, te estoy viendo de Venezuela con mi teléfono porque sabemos que está mal el internet, y por supuesto eso nos llena a nosotros de mucho cariño y nos da energía y entusiasmo para seguir, porque sabemos que lo que hay detrás es difícil que te persigan, que hagan una llamada y digan: hey, mira, Isabel, no la aceptes en ninguna televisora, no la aceptes en ninguna radio, y ella tenga que abrirse un canal de YouTube. Por eso yo le invito a seguirla. O que digan: bájame el canal a este muchacho de esta plataforma, y piensan que uno se va a callar. Pero nosotros, como tenemos ADN latino, Isabel es colombiana, yo soy venezolano, somos vecinos, y además casi pues la gran Colombia era una sola nación. Por supuesto, nuestro ADN guerrero y latino no nos deja caer en sumisión, y seguimos luchando de pie y de frente contra todos esos personajes oscuros que no nos van a silenciar. Isabel, quería preguntarte justamente, para toda la audiencia que nos está escuchando, 1016 almas ahora mismo en tiempo real, por favor les pido que le den me gusta para que se abra. Está muy interesante lo que nos está contando Isabel desde adentro, lo que está viviendo. Y además también quiero que ustedes se suscriban al canal de Isabel, se suscriban a este canal y nos sigan en Telegram. Antes de entrar a la pregunta, ¿tienes Telegram? ¿Usas Telegram públicamente? ¿Tienes grupo, canal en Telegram? Sí, pero pues no públicamente, porque bueno, sabes lo que ha ocurrido a nivel de seguridad personal, entonces he tenido que montar todo un protocolo de seguridad para poder continuar pues trabajando y viviendo, ¿no? Entonces sí, lamentablemente tengo que mantener un protocolo De bastante seguridad. delicado. Bueno, Sí. entonces tu canal principal de YouTube, Isabel Cuervo, la tienen además acá. Yo voy a dejar el enlace, lo pueden buscar tranquilamente. Y bueno, Isabel, quería preguntarte lo siguiente. También te pueden seguir en tu Instagram,
en que te Sí. consiguen con el mismo nombre, aparece tu fotografía allí. Y también pues ella mantiene allí informados a las personas. ¿Cómo viviste en Cuba? Sé que estuviste estudiando allí, estuviste haciendo la carrera en la parte de cine, producción en la parte de cine. Y cuéntame, ¿qué viviste allí en Cuba desde adentro? Estuve investigando que tienes, no sé si sigues teniendo familia allí o no, pero pues estuviste compartiendo en Cuba. ¿Qué viste? ¿Qué viste desde allí? ¿Y qué viste también como periodista en Colombia, donde estuviste además reportando a todos estos personajes que hoy pues están algunos en puestos de poder, ya pues supuestamente pacificados, pero que sabemos que tienen todavía conexiones con esos personajes en Venezuela que siguen haciendo daño no solo a Venezuela, a Colombia, sino al resto del mundo? Cuéntanos a detalle lo que tú quieras de ese tema. Bueno, claro, no, Cuba ha sido maravilloso conocerlo porque yo siempre he dicho que los periodistas tenemos que vivir, oler de cerca todos los hechos y acontecimientos mundiales para poder reportarlos con veracidad y con exactitud. Así que como periodista y como comunicadora, como persona que se dedica a retratar la realidad, para mí fue extremadamente importante la experiencia de conocer Cuba por dentro. Yo conocí a Cuba cuando Cuba estaba pasando por un periodo tristísimo de su historia, que fue el periodo especial, en donde decían que era política de guerra en tiempos de paz, en donde ese pueblo no tenía agua, no tenía luz, no tenía alimentos, no tenía nada, pero amo profundamente ese pueblo, lo entiendo, lo comprendo, tengo grandes amigos y familia, obviamente, llevo viviendo con cubanos muchísimos años, así que bueno, ya no tenemos familia adentro, hemos sacado muchísimos cubanos de la isla porque así lo han querido, así como aún quedan grandes amigos adentro que todavía pues no han podido o no han querido salir de la isla. Como tú bien decías, llevan más de 60 años viviendo bajo un mismo sistema, en donde lo que yo pude comprobar en ese momento, en los 90, cuando estuve viviendo allí, recorriendo sus calles, sus pueblos, sus veredas, estudiando, conociendo gente, conociendo la Cuba real, no la de los turistas, no la de que se muestra a las personas que van solamente a tener su experiencia revolucionaria en la Cuba castrista. No, esa experiencia de mojitos y de boleros y de cha-cha-cha no es la misma que vive el pueblo hace 60 años. Comprobar, corroborar eso para mí fue supremamente importante y así lo pude retratar en varios trabajos audiovisuales. Allí realicé, de hecho, dentro de Cuba mi primer documental en el que retraté lo que estaba viviendo la población en ese periodo especial, cómo vivían, cómo sobrevivían, a qué se enfrentaban. Y bueno, allí queda esa realidad plasmada. Muchos años después pude presentar ese mismo documental 90 millas enfrente de lo que era Cuba, o sea, en la Florida, en la ciudad de Miami, y confrontarlo a ese público del exilio, a aquellos que han tenido que salir de ahí buscando un mejor futuro, aquellos que no han podido regresar a su país, a su patria, porque les es prohibido regresar, porque no les dan permiso de regresar al país donde nacieron, porque esas cosas ocurren en Cuba. Y también fue increíble ver la reacción de esa gente. Dentro de Cuba también filmé algunas películas, largometrajes, dentro del ejercicio de la especialización en dirección de cine que estaba haciendo. Yo estudiaba en una escuela internacional de cine y televisión, que es una escuela, digamos, atípica, dado que es como una burbuja al interior de Cuba. Es una escuela en donde había gente de todas partes del mundo. Entonces era como una gran Babel, ¿no? Era muy interesante porque se aprendía de muchas culturas, se aprendía también de todas las personas que estábamos allí compartiendo esos altos estudios en cinematografía y estábamos a la vez viviendo esa realidad dentro de la isla comunista. Muy interesante, como suele ocurrir con las personas que retratamos la realidad,
pues para eso, ¿no? Para poder plasmarla y también ser, tengo el defecto de ver críticamente las situaciones y sin temor alguno plasmarlas, decirlas, hablarlas y mostrarlas al público. Es la forma como me he desarrollado en estas profesiones del periodismo y de la realización cinematográfica. Pienso que es lo más interesante que puede ocurrirle a un realizador, es justamente enfrentar las realidades y en género documental, que es el género de audiovisual que más me gusta, porque es esa confluencia entre el periodismo y la realización cinematográfica, partiendo de la realidad de los pueblos, partiendo de la realidad de los personajes, cómo se puede mostrar en un pequeño ejemplo micro lo que está viviendo en forma macro una gran sociedad, ¿no? Así es. Cuéntame también, Isabel, pues después de esa experiencia en Cuba, ¿cómo viviste el periodismo en Colombia? Sobre todo en esa Colombia antes de el patriota Álvaro Uribe. Sabemos que fue muro de contención del comunismo. Sabemos pues que hizo una gran labor para frenar a todos estos grupos de corte comunista que lamentablemente a través de pues no utilizar la paz, vamos a llamarlo así de una manera suave para evitar problemas con la plataforma, querían llegar al poder. ¿Cómo viviste tú en carne propia reportar toda esa situación? ¿Y qué te llevó entonces a salir de Colombia también buscando un nuevo rumbo hacia los Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que yo no sé por qué la vida me ha enfrentado a tener que cubrir siempre los bandidos. Entonces, cuando regreso a Colombia, bueno, lo que me esperaba, lo que me deparaba en el destino era comenzar a ejercer el periodismo. Tuve la fortuna de que primero, bueno, trabajé para el diario El País y cubrí todo lo que era suroccidente colombiano, el país Cali, y allí pues empecé a cubrir lo que ocurre o lo que ocurría en esa época en Colombia, que era una crudísima guerra. Conozco muy bien la guerra por dentro, conozco muy bien todo lo que es la narcoguerrilla de las FARC, del ELN, del EPL, que ahora poco lo nombran, pero todavía quedan células activas muy importantes y que están ejecutando sus acciones al interior de Colombia de una forma más, digamos, subterránea, ¿no? Por decirlo de alguna Sí, manera. escondido detrás de las Sí, cortinas. sí, entonces, pues cuando has tenido la oportunidad de estar allí conviviendo, viendo de frente cómo funcionan estas organizaciones criminales, pues como se dice coloquialmente, les conoces las costuras. Ya no hay quien Hmm. te cuente otra realidad, ya no hay quien te la maquille, porque has conocido de cerca cómo funcionan, qué hacen y hasta dónde pueden llegar. Eso lo comprobé en el suroccidente, después pasé a trabajar al Espectador y después, bueno, hice recorrido por diferentes medios de comunicación en Colombia, muchos de ellos haciendo periodismo, siempre cubriendo guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, gobierno, senado, política, es decir, conozco realmente cómo se mueven todos esos hilos de poder de estos miembros en Colombia. Entonces, para mí no es difícil en estos momentos, digamos, hacer una mirada global, una mirada genérica sobre lo que eh, está ocurriendo actualmente en Colombia. Lo que está ocurriendo actualmente en Colombia a nivel político es una gran máscara y un gran maquillaje que le han vendido a la población para poder entonces seguir los designios marcados de ciertos poderes. Esos poderes no necesariamente son solamente los políticos, esos poderes incluyen la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento la población colombiana se encuentra en un momento crítico, crítico de su historia. Yo lo venía advirtiendo
a nivel periodístico, haciendo mi trabajo, informando sobre qué ocurría al interior de Colombia, al interior de Cuba, al interior de Venezuela. Lo vengo haciendo con gran énfasis, digamos, en la última década. Y cuando comenzaron aquellos diálogos espantosos de genuflexión ante los bandidos y los criminales, los narcoterroristas, rapidísimamente me di cuenta del gran engaño a la población y lo comencé a informar. Entonces no eran muy popular mis tesis, entonces no eran muy bien aceptadas. Ahora tampoco por mucha gente, ¿no? Porque hay quienes... pero ya hay más despierto con esta labor que estamos haciendo, ya hay gente despertando, claro, pero, de esa hipnosis comunista, neocomunista, sí. Bueno, es que globalista. Muchas veces lo he dicho, el guión de los comunistas es bueno, lo malo es la puesta en escena. Entonces, si te venden un buen guión... Excelente como cineasta esa metáfora que realiza, tal cual, tal cual. Es que Chávez era por ejemplo, Hugo Chávez es un gran encantador de serpientes. Uno escucha personajes como el ex M-19 Gustavo Petro, y por supuesto que te venden maravillas, pero cuando dices tú la puesta en escena es como ese marido que se vende increíble y luego es un maltratador de la esposa, ¿no? Lo mismo, claro, exactamente lo mismo. Bueno, es que tú lo has vivido en carne propia. Aquellos que han vivido en carne propia lo que es un gobierno totalitario, lo que es estar en las fauces de un gobierno absolutamente... terrible, que no tiene límite con no tienen escrúpulos, no tienen alma, tirano. Y no tienen límite con la exigencia hacia el pueblo, porque siempre les exigen, esperen, aguanten, resistan, sigan, porque es que el fin es muy bueno, es que ellos siempre tienen unos fines tan nobles, y por eso te digo que el guión es bueno, porque cuando a ti te venden un fin bueno, como aquel proceso de Santos con la bandera de la paz, en donde se apropió del concepto de la paz, en donde se apropia del concepto per se, para entonces decir todo lo que sea extraño a mí, fuera de lo que yo digo, externo a lo que yo propongo, entonces, ¿qué es lo contrario a paz? Es la guerra, es todo lo que vaya en contra de mi magnánimo proceso de paz, en donde estamos viendo ya, obviamente, los resultados, ¿no? Pero siempre hay un pero, siempre es el otro el que no dejó llevar a cabo a la perfección el proceso. En eso son magníficos, porque nos estamos enfrentando a gente muy preparada. Mucha gente piensa que en este tipo de manipulaciones al interior de los países, las personas que ejecutan este tipo de acciones son cualquier perico de los palotes. Pues no es así. Estamos enfrentándonos a gente supremamente preparada, y en el reconocer la grandeza de esa otra persona que lo que quiere es llevarte a la destrucción y la miseria, en eso también consiste, digamos, el primer paso para saber cuál va a ser la solución. Si continuamos pensando que aquellos que quieren el mal para las sociedades, las destrucciones de las sociedades que son contrarios totalmente a la prosperidad de cualquier tipo, no solamente prosperidad económica, sino prosperidad como población, como seres humanos, como nación, como constitución de las democracias. Pues si seguimos pensando que ellos lo hacen sencillamente porque son muy malos, pues estamos mal nosotros. Son personas supremamente preparadas y hay que partir de allí para darnos cuenta entonces cómo enfrentar esa situación. Exactamente, Isabel, me parece muy acertado, muy sabio todo lo que compartes, porque además pues le cuentas a toda la audiencia que está aquí lo que has vivido en carne propia en Cuba, dentro de la isla, dentro de las fauces, como bien lo dijiste, de estos estados tiránicos, totalitarios, que quieren la sumisión no solo material, sino espiritual y mental del ser humano, quieren el control absoluto. Y tú hablabas de que eran unos expertos, y por supuesto ellos tienen años experimentando, por supuesto la China de Mao Zedong, pues lo que era la antigua Unión Soviética, perdonen ustedes, en Rusia. Por supuesto, estos son todos los maestros que les enseñan, que enseñaron en Cuba y que ahora tienen a sus pupilos en Venezuela, algunos en Colombia. Por supuesto, sabemos que estas guerrillas todas salieron de corte marxista, leninista, desde Cuba, para desestabilizar la región.
Y ahora te pregunto lo siguiente, dos preguntas en una. Una tiene que ver con Latinoamérica. ¿Cómo ve la periodista, la investigadora Isabel Cuervo lo que está pasando en Latinoamérica? Sabemos que estos personajes del cabal comunista oscuro, del Deep State, del Estado profundo, yo le digo, todos estos fantoches que mueven las marionetas, los Muppets, están controlando Latinoamérica desde México, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, lo que está pasando en Perú, que nos damos cuenta que todos hablan de lo mismo, todos se mueven igual, y cómo afectaría, esa es la segunda pregunta, una derrota o el triunfo del presidente actual DT, el titán patriota, como le decimos acá en el canal. Bueno, lo que pasa es que lo que ocurra en Estados Unidos ineludiblemente va a afectar no solamente a Latinoamérica, sino al mundo entero. Lo que ocurra al interior de esta potencia mundial, pues va a significar muchísimo a nivel político en cualquier otro país del mundo. Entonces, ¿cómo veo Latinoamérica? Bueno, veo que, por ejemplo, lo que vivíamos en la década pasada del socialismo del siglo XXI, en donde vimos que casi toda Latinoamérica se puso roja, muy rojita, y tú conoces muy bien lo que es vivir dentro de un país rojo, muy rojito, has vivido las consecuencias. Pero ese rojo no es rojo republicano, sino rojo comunista. Para por si acaso no se vayan a confundir aquí. Sí, rojo, muy rojito, como decía Chávez, sí, rojo comunista, pues es que no hemos logrado salir de eso. Los contrarios, por decirlo de alguna manera, dicen que es un poco delirante hablar de aquello del narcochavismo y de entonces que si el chavismo tiene su influencia en el resto de países de Latinoamérica. En Colombia se burlan muchísimo de aquellas personas que hablan del chavismo también como una forma ideológica que se va a tomar en algún momento Colombia. Pues yo no me reiría tanto porque definitivamente los hechos están ahí comprobando y corroborando cómo definitivamente esta línea ideológica de izquierda marxista, leninista, perfectamente preparada para cumplir sus objetivos trazados en el Foro de Sao Paulo, que pueden parecerle a muchos como una situación muy jocosa, como una situación muy traída de los pelos, como que qué persona es que está hablando de esto y en qué se les ocurre pensar. Pues me parece que los hechos van corroborando y confirmando que no están tan equivocados, porque es que no es sino mirar más allá de lo que publican los medios de comunicación y ver esas líneas de tráfico que hay constante entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, con la narcoguerrilla, en donde tienen el mejor negocio que han podido montar es el que dejó montado Santos en Colombia, con estas organizaciones criminales con un brazo armado en el campo y un brazo político en el Congreso. Así que bueno, todos esos son elementos que comprueban, que corroboran que aquellas personas que hablan del castrochavismo no están delirando ni están como tan equivocadas. Te decía, al inicio del siglo, pues veíamos cómo avanzó todo este socialismo del siglo XXI, después vimos cómo fueron cayendo poco a poco en diferentes países, pero esto es fluctuante, esto no se ha acabado, el objetivo está trazado, el objetivo para aquellas personas o aquellos partidos o aquellos políticos que tienen en su intención montar este tipo de gobiernos, pues obviamente esto no es un hecho vencido, van a seguir en este proceso. El hecho de que Petro, por ejemplo, en Colombia, en las últimas elecciones haya quedado con un margen de diferencia con Duque tan pequeño, yo no sé por qué todo el mundo salió a celebrar los que celebraron cuando ganó Duque,
para mí fue un gran motivo de conmoción y de preocupación, porque evidentemente había ganado el candidato de derecha, pero nos había quedado en los resultados el candidato de izquierda radical, de izquierda absolutamente entrenada en términos marxistas, leninistas y de toda esta línea dictatorial de la izquierda extrema, como es Petro, había quedado con un margen absolutamente nimio, pequeño. Eso para mí no indica más que un peligro absoluto para Colombia, para el futuro inmediato en Colombia. Bueno, estamos viendo todo lo que está sucediendo. Chile igual, miren un poco hacia el sur, el cono sur es una cosa preocupante, los Kirchner no han salido del poder, ahí está Fernández, que es lo mismo, ahí tenemos la continua exaltación social en Chile, que está alimentada por dineros del señor, ¿cómo es que le decimos? ¿Psoriasis? El señor de la psoriasis. Entonces, pues, tiene sus tentáculos con la sociedad abierta, pues en todas las naciones, lamentablemente. Claro. Y desde Venezuela desestabilizan el resto de las naciones que tú bien estás mencionando. Sí, el señor Psoriasis inventó una fórmula fantástica para mantenerse, por ejemplo, en Venezuela. Mucha gente entonces dice, pero entonces Isabel, al fin, ¿qué? ¿Este hombre apoya a izquierda o no apoya a izquierda? ¿Por qué a veces vemos que apoya a derecha? Bueno, porque no importa, este hombre no tiene partido, este hombre es un especulador financiero, es un hombre que ha vivido del daño a las poblaciones y a los países, quebrando bancos completos sin importar las consecuencias. Es que no es quebrar el banco, ay, qué felicidad, quebramos el banco, dañamos a la oligarquía, no. Por favor, los oligarcas y los grandes poderes económicos, cúpula económica mundial, de grandes poderes económicos y políticos a nivel global, son quienes se enriquecen con el dolor y la pérdida que solamente la sufren y la padecen los pueblos. Entonces, no estamos hablando ni de derecha ni de izquierda, estamos hablando de manipulaciones a nivel global, de grandísimos poderes en donde es una amalgama entre lo político y lo económico, dueños ya de los principales medios de comunicación, por tanto de todas las líneas editoriales, y con una gran ingeniería social manipulándose por medio de organizaciones no gubernamentales y pequeños medios de comunicación digitales que funcionan a nivel terráqueo, porque es que la red es increíble. Valdría la pena que un buen diseñador me hiciera esa red que yo tengo en papelitos montada, pero un buen diseñador podría hacernos esto y mostrarnos a nivel global cómo es esta red increíblemente entretejida. Llevan décadas tejiendo esta red de manipulación global y ya está absolutamente armada. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Nos corresponde seguir informando, porque lo único que puede dañar los intereses de esta manipulación global es mantener informada a las poblaciones. La información es poder y lo saben. Por eso los medios de comunicación, en su mayoría los medios hegemónicos de comunicación en todos los países, están tocados por estos dineros. Exactamente, por eso de acá le decimos los medios fake de desinformación, no todos, pero la gran mayoría están arrodillados, como dice el presidente Titán, limestream, los medios lamedores lamentablemente. Y yo quería hacer una reflexión, fíjense ustedes, acá nos comenta nuestra moderadora Rocío Infante, a la cual mandamos un saludo, gracias por todo el apoyo desde la sala de redacción, también nos apoya como productora de noticias. En las universidades colombianas nos educan para ser comunistas, y es que por supuesto todos estos elementos del Estado profundo se infiltran y se enquistan en las universidades, utilizan, como bien lo decía Isabel, todo lo que es el jet set de Hollywood. No sé si viste que Black Eyed Peas y también Demi Lovato le sacó una canción al presidente actual en contra del presidente, y mueven todos esos hilos, esas maquinarias entretejidas para con los medios, la música, las universidades, la desinformación. Todo lo que van haciendo es para mantener la sumisión, el control totalitario, que lo está contando Isabel, lo que pasó, vivió en Cuba, la silenciaron en los Estados Unidos, en los United States of America, donde esta plataforma está también, y donde también me silenciaron a mí, para que ustedes vean todo lo que está tejido allí, señores, y todo lo que está pasando. Nosotros ayer también tuvimos
a una gran periodista, como lo es Isabel, tuvimos a Sandra Valencia y también nos habló de cómo funcionan estos elementos del Estado profundo en Colombia y en el mundo, señores. Así que bueno, Isabel, yo quería hacerte una pregunta para ir ya cerrando esta interesantísima transmisión contigo. Realmente te agradezco y agradezco todo lo que nos estás revelando aquí. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la labor que los que nos escuchan, que los que escuchan a periodistas como tú, que no se silencian, que no se arrodillan, que no caen ante estos tiranos detrás de las cortinas, que mueven a las marionetas políticas que dan la cara, a esas marionetas que ahora a través de un teleprompter lo ponen a hablar al señor, bueno, ustedes saben al que yo me refiero, cableado, dopado, teleprompter, morbosín, manitos largas, con apellido con la letra B? Entonces, ¿qué opina Isabel? ¿Cuál es la función, cuál es la labor que tenemos que hacer para nosotros luchar contra toda esta maquinaria gigante prácticamente de la película 1984, George Orwell, la policía del pensamiento, el gran hermano que nos observa? ¿Cómo podemos nosotros hacer, los oyentes, los escuchas, para despertar? Escuchar, informarse. Es que no se puede uno supeditar a creer solamente lo que está validado en este momento informar. Estoy trabajando un editorial sobre eso, pronto lo publicaré, yo creo que ya mañana estará listo para publicárselos, porque tiene todo que ver con aquello de la censura en las redes, la censura en los medios y cuáles son las líneas de información, qué es lo que está validado, qué es lo que no está validado, quién lo valida, los chequeadores, pero quién domina a los chequeadores, quién chequea a los chequeadores, quiénes son ellos, porque quién está encima de esto, ¿no? Y cuáles son los intereses. Entonces, repito, lo que nos corresponde como ciudadanía es mantener informados, no dejarnos meter más este cuento de que sencillamente ciertos medios de comunicación o ciertas autoridades o grandes organizaciones internacionales son los dueños de la verdad y de la única y la última verdad. No, yo creo que estamos viviendo momentos de cuestionamiento profundo y la gente, afortunadamente en este 2020, ha tenido tiempo para, ya que nos encerraron en prisión domiciliaria, para entonces pensar, tienen tiempo de respirar, de analizar, de ver y de ponerse a navegar por todas las redes sociales. Se han encontrado información muy interesante que de otra forma no hubiesen encontrado, porque estábamos muy ocupados en esta rutina vertiginosa, una rueda que no tenía fin, que no tenía paro, en donde estábamos tan ocupados buscando la supervivencia diaria que tal vez no había tiempo para leer aquellas cosas o ver aquellos videos que hemos tenido tiempo de observar y que nos han cuestionado, nos hemos cuestionado nosotros sobre muchas realidades, porque estábamos viviendo en este año una realidad inimaginable. Jamás pensamos que nos iba a ocurrir lo que nos ocurrió, que es el cierre total de países, en donde nos han puesto a todos a vestirnos aquí, la boca tapada, como si fuera todos con disfraz de asaltadores de banco, porque ahora nos pusieron a todos a de asaltadores de banco, en donde no podemos hablar, no podemos preguntar, no podemos cuestionar a las grandes organizaciones, y la gente se dio cuenta. ¿Por qué? Es que aquí hay más preguntas que respuestas y no nos están respondiendo las preguntas y todo suele ser como muy contradictorio. Entonces se salió un poco como de guión aquella forma en donde que estábamos viviendo como humanidad, y qué bueno, porque mucha gente se ha confrontado con una realidad que desconocía hasta el momento. Una de las características importantes es que hay mucha información, y la he vivido y la cuento por experiencia propia, información que he encontrado, confirmado, corroborado con múltiples fuentes,
y es información que durante muchos años fue catalogada como información perteneciente a teorías de la conspiración. Entonces, ojo, cuidado, porque también tengo que decirlo como periodista investigativa, he comprobado que obvio sí hay mucha teoría de conspiración, obvio que también hay una cantidad de películas allá afuera que uno puede, por favor, apelemos al sentido común y a rastrear información y a saber cuándo nos están vendiendo una película de ciencia ficción y cuándo nos están sencillamente contando algo que de repente sí concatenado con otra información pues cobra sentido. Mi labor como periodista de investigación es encontrar fuentes, encontrar testimonios y confirmar esa información. Información que no entrego sino hasta que esté absolutamente confirmada. Es mi deber. Pero es muy importante haberme dado cuenta que muchas de las cosas con las cuales descalificaban a muchas personas y los calificaban de conspiranoicos, pues no era tal. Así que hay que anotar esto porque referente, por ejemplo, a los temas que tú trabajas constantemente en el canal, no se pueden dejar acallar. Hay muchas grandes verdades que tienen que ser expuestas y reveladas a la ciudadanía, a la población, y para eso se necesitan periodistas que se comprometan a hacerlo. Por eso es que no me puedo dejar callar, ni me puedo dejar amedrentar, ni me puedo dejar amordazar. Por eso, pues continúo entregando información por medio de mis redes sociales y lo continuaré haciendo. Entonces, nada que pueda cuestionar el pensamiento de cualquier persona puede echarse en saco roto. Nada, todo debe ser investigado, todo debe ser averiguado y todo debe ser revelado, porque entonces de lo contrario estamos dejando que la gran hegemonía o dictadura de la opinión tome pues la ventaja y decida qué decirle, qué no decirle a las poblaciones, qué es cierto, qué no es cierto, pero basado en quién. En quién, o sea, ahora solamente tenemos que creer en lo que está aprobado por ciertos personajes con grandes poderes políticos y económicos, pues no. Me parece que tenemos que ser más exigentes, no solo como periodistas, sino como ciudadanos, y decir, hay información que yo quiero tener, hay información que yo quiero completar, aquí hay un tema que me interesa y me parece que no me están diciendo toda la verdad. Indagar, preguntar, leer, buscar y encontrar la información. Ahí está, siempre hay gente dispuesta a entregar la información. Excelente, Isabel. Bueno, los invito a que la sigan a su canal Isabel Cuervo. Están preguntando si tiene canal. Isabel Cuervo la consiguen. Yo le voy a dejar el enlace acá en la descripción del video y también en el comentario fijado. Vamos, señores, gracias, Isabel. Realmente has dado una cátedra de lo que hay que hacer. Has dado una cátedra de lo que un periodista tiene que hacer. Eres una persona valiente, una persona guerrera, te respeto, realmente te admiro. A todos los que nos estén escuchando, señores, ya se dieron cuenta de cómo es por dentro, cómo funcionan estas élites oscuras que están detrás de bambalinas, estos personajes del Deep State, del cabal comunista oscuro. Y bueno, yo destaco y saco adelante en negritas, resaltadas y con comillas, la palabra de Isabel Cuervo. Realmente tenemos que hacer esto, ponernos a pensar. Ellos esperaban la sumisión, pensaban asustarnos con esta casa por cárcel, pero no se esperaban el gran despertar de conciencia que estamos dando y la batalla que como hispanohablantes y como latinos y también los hermanos que están en España estamos dando. Y por eso ahora tienen a todos esos guardaespaldas de estos caballeros en redes sociales, la red social del Pajarito Azul, la red social en la cual estamos transmitiendo, la red social Cara de Libro, asustaditos, y a todos esos medios que ahora el presidente actual, el Titán, está frenando y los va a llevar a la justicia. Isabel, te deseo que vuelvas prontamente a los medios como te mereces. Eres una gran comunicadora, una valiente, una guerrera. Desde acá te mando un abrazo de tu natal Colombia. Desde acá estamos dando la lucha en contra de los medios fake de desinformación, contra esos señores que están detrás de bambalinas, que ya conocemos jocosamente como el señor Psoriasis y otros caballeritos, Guillermo Puertas, etcétera, 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 que están haciendo el mal que nosotros conocemos, aunque nos riamos, pero lo conocemos por dentro y nosotros por eso estamos hablando. Y por supuesto, ya sabemos que hay que hacer el día 3
de noviembre. Yo quería preguntarle, vamos a ver si con esto cerramos, a Isabel. Ella me dijo que es ciudadana norteamericana. ¿Por quién votará Isabel? Vamos a ver qué me responde. Te respondo que no puedo responder. Excelente. Pero yo tengo una idea, no vamos a decir nada, pero yo tengo una idea, por ahí va. Como periodista siempre me mantengo al margen de revelar toda inclinación política, partidista. De hecho, no tengo partido. De hecho, nunca defiendo personas, solamente defiendo ideas. Y de hecho, la vida como periodista investigativa me ha llevado a confirmar que nunca se debe defender sino las ideas, los conceptos, los principios, porque ellos te van a conducir definitivamente hacia lo más cercano a la verdad. Y bueno, uno siempre revela la información conforme a todos los elementos de análisis que tengas hasta el momento. Entonces, por eso hay que ser siempre muy prudente. Y bueno, mantenerme obviamente al margen, no expresarlo públicamente, mis lineamientos o mis preferencias políticas, porque sigo activa. Sigo entrevistando gente de todos los partidos políticos, sigo no solamente entrevistándolos, sino indagándolos, rastreándolos para poder llevarles la información siempre a la ciudadanía, que es a donde tiene que estar. Exactamente, esa es la labor, como dices tú, del contrapoder de la información y por supuesto en esta guerra de quinta generación, que ahora no va a ser como la primera o la segunda guerra mundial, sino que es guerra de la verdad versus la mentira, del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad y de los patriotas contra los globalistas que quieren la sumisión. Isabel, muchas bendiciones para ti, un fuerte abrazo, cuídate mucho, por favor, sigue sacando la información. Quería preguntarte antes de irnos, ¿dónde podemos ver ese editorial? ¿En tu página web o en dónde? No, mi canal de YouTube, en todas las redes estoy como Isabel Cuervo, así que me encuentran fácilmente en Twitter, Instagram, mi canal de YouTube, Isabel Cuervo. El único lugar en donde van a encontrar mi página profesional en Facebook es Isabel Cuervo Journalist, periodista en inglés, Isabel Cuervo Correcto. Journalist. Allí publico artículos de opinión, más texto que trato de hacer diferencias en las redes para que quienes me siguen en todas pues encuentren siempre algo diferente, pero definitivamente el canal de YouTube me ha tomado también por sorpresa y quiero agradecer muchísimo a la gente que está siguiendo mi trabajo porque lo han hecho crecer y bueno, ya que ha crecido pues con mayor compromiso voy a mantenerlo y estoy informando constantemente por mi canal de YouTube. Allí van a encontrar píldoras o cápsulas informativas que siempre van a estar basadas en la investigación, análisis y opinión de Isabel Cuervo. Así que bueno, los invito a pasar por ahí, van a encontrar información que seguramente les va a interesar sobre censura en redes, he publicado hace poco, sobre los vínculos de Antifa y Biden, ahí lo van a encontrar, sobre por qué los dineros de los contribuyentes estadounidenses no se le están dando más a Soros en un litigio de 16 años en los tribunales en Estados Unidos, noticia supremamente importante que no se ha informado en ningún medio de comunicación, qué consecuencias trae esto, qué causales tuvo. Bueno, van a encontrar información que creo que les puede interesar conocer, así que están más que invitados. Claro que sí, bueno, desde acá te apoyamos, Isabel, invitamos a todos a que te sigan, Isabel Cuervo, también su página web isabelcuervo.com y bueno, tienen las puertas abiertas en este canal, todos los patriotas despiertos son bienvenidos acá. Un fuerte abrazo, Isabel, te queremos mucho y gracias a todos los que han estado acá, que nos han acompañado en estos 58 minutos de transmisión especial para ustedes. Yo voy a continuar entonces, dentro de una hora salgo en vivo acá, analizando las noticias del día, las noticias patriotas. Te invito ahí, Isabel, yo sé que ella a veces se conecta y me ve por ahí. Un fuerte abrazo, Isabel, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vamos a ver en una próxima transmisión dentro de una hora. Suscríbete a mi canal y también sigue a Isabel Cuervo. A mí me puedes seguir en Telegram, t.m/EduardoMenoni1. Nos vemos por allí. Gracias a todos los que han participado. Ha estado buenísimo, Isabel. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Un saludo a todos los que nos acompañaron en esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye, bye. Hasta la próxima.